Gracias por acompañarnos esta mañana en la Hora Católica Misa y Más. Soy Alejandro Castillo. En enero tuvimos la oportunidad de participar en el Congreso Anual de la Asociación Católica del Ministerio Hispano del Medio Oeste, que se llevó a cabo en Indiana. El Congreso brindó un espacio para una mejor comprensión del Plan Pastoral Nacional para el Ministerio Hispano y sus implicaciones locales. Para ayudarnos a comprender mejor el Plan Pastoral Nacional, hablamos con varios de los organizadores y presentadores del evento. Nuestro primer invitado es el obispo Jorge Rodríguez Novelo, obispo auxiliar de la diócesis de Denver, quien pronunció uno de los varios discursos principales de este Congreso. Le pedimos que describiera en términos generales el Plan Pastoral Nacional. Pues se trata, podríamos decir, de un momento importante en la vida de la Iglesia. Los pastores, los obispos, como que han tomado conciencia de la importancia de esa presencia tan grande de hispanos católicos aquí en los Estados Unidos. Y se ha sentido la necesidad de responder pastoralmente, cómo atenderles, cómo, diríamos, para sus necesidades espirituales, incluso cómo podemos aprovechar lo que ellos traen como comunidad hispana, como católicos hispanos, para nuestra iglesia en Estados Unidos. Entonces, el plan pastoral en realidad es el resultado de un proceso bastante largo. Ahí fue en el año 2017 al 2020 que se hizo un encuentro. El encuentro significa una consultación muy grande a todos los niveles, parroquial, luego diocesano, luego regional y luego nacional, a la misma comunidad hispana, para oír la voz del Espíritu por medio de ellos, que nos expresen cuáles son los tesoros que traen, las necesidades, cómo necesitan ser atendidos. Y el resultado de toda esa consultación, ¿verdad?, que se usa en el encuentro, es lo que quedó de algún modo plasmado en el Plan Nacional de Pastoral Hispana. Por lo tanto, es como un instrumento, es nada más como una herramienta para que las diversas iglesias particulares en Estados Unidos respondan a esta presencia hispana y este, diríamos, tesoro tan grande que es el católico hispano en este país. Mira, lo primero que hay que decir es que el mismo plan incluye un plan de los obispos para la comunidad hispana a nivel de la conferencia episcopal. Luego, el plan incluye muchas sugerencias, prácticas, prioridades para que cada diócesis en particular, de acuerdo a sus necesidades especiales, particulares, pueda elaborar su propio plan. No es un plan para que todo el mundo lo ponga en práctica, es una herramienta para que tú hagas tu plan pastoral, ¿no?, oyendo la voz de la comunidad hispana recogida en el encuentro y en el plan pastoral nacional. Entonces, es nada más una herramienta muy útil, porque ahí puedes encontrar no solamente una visión, diríamos, de la comunidad hispana, sino sus prioridades, estrategias, ¿no?, y las, diríamos, muchas de las prácticas, mejores prácticas que ha tenido éxito en las comunidades hispanas están allá. Y ya cada quien coge lo que mejor le pueda servir. Yo diría, la urgencia es la urgencia del Espíritu, porque este documento y este proceso, para mí, yo entiendo, es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que quiere decir a la iglesia americana aquí es que los hispanos tienen no solamente una presencia, aquí estamos, sino que tienen algo que compartir. Traen una tradición de catolicismo hispano basado en una teología del pueblo de Dios, de la comunidad, del compartir, ¿no?, que es una riqueza que la iglesia en Estados Unidos necesita en este momento para revitalizarse. Y por otro lado, el hispano nos damos cuenta de que llegamos a este país que ya tiene también una historia y una tradición muy rica y muy bella que nos puede enriquecer a nosotros. Es la urgencia, yo diríamos, estamos hablando de urgencia de integrarnos como una sola iglesia en los Estados Unidos, multicultural, porque eso es lo que es, pero para que la iglesia en Estados Unidos, que en este momento está pasando por un, diríamos, periodo de dificultad, realmente sea esa iglesia que Jesucristo quiere. Entonces, lo que los obispos decían en el documento es que en realidad la presencia hispana en los Estados Unidos no es una cuestión de demografía o sociológica, es un designio providencial de Dios que nos ha traído aquí para este proyecto. Es urgente entonces.
A continuación, hablamos con Alejandro Aguilera para discutir brevemente las directrices pastorales para el ministerio hispano. El propósito fue ayudarle al grupo a entender de mejor manera cuáles son las líneas pastorales más importantes para implementar este plan a 10 años. Un plan diseñado para fortalecer la respuesta de la Iglesia a la presencia hispana, que es la mayoría emergente de la Iglesia Católica en este país, pero también fortalecer la formación de los hispanos nosotros como líderes en la vida de la Iglesia y la sociedad como católicos. Y hay 5 líneas pastorales. Una de ellas tiene que ver con el énfasis en entendernos como discípulos misioneros, que estamos llamados a participar en la Eucaristía y fortalecernos y ser transformados por ella. Y en ese sentido se considera la importancia de que la comunidad tenga acceso a la celebración de la Eucaristía, incluyendo en español, que pueda entenderla, que pueda relacionarse a ella, y que pueda entender también cómo somos enviados a hacer la presencia de Cristo en el mundo, ¿verdad? Esa es parte importante de la visión del plan. Otra línea tiene que ver con la idea de que la Iglesia está llamada a ser promotora y ejemplo de justicia. Y una madre que se preocupa por la realidad que viven sus hijos y sus hijas. En este caso, de la presencia latina, con los retos que tenemos en términos de educación, de la integración de nuestras familias, de la discriminación que estamos sufriendo muchas veces, el poco acceso a la educación, a la salud, todos esos aspectos que tienen que ver con la calidad y la dignidad de la vida de la persona son aspectos de justicia y es una de las líneas importantes. La Iglesia tiene que ser promotora y ejemplo de justicia. Otra tiene que ver con quiénes somos, ¿verdad? Como pueblo hispano, latino, católico, con una cultura, con una lengua o lenguas, pues porque nosotros realmente somos un pueblo bicultural y bilingüe, y que eso se vea como un don, como bien dice el plan. Es una bendición y no como un problema. Entonces, de ahí es muy importante que las parroquias y las escuelas y otras instituciones católicas respondan a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, en el contexto de la cultura y del lenguaje que nuestra comunidad maneja. Claro, se dice mucho que hay hispanos que no hablan ya español, pues claro que los hay, pues hay que servirlos como tales. Hay muchos hispanos que no hablan inglés o que prefieren orar y celebrar los sacramentos en español. Entonces es cuestión de que la Iglesia realmente pueda ofrecer a un pueblo nuestro, que es diverso, esas dos posibilidades. Y vernos en nuestra cultura y nuestra identidad católica como un don, no como un problema. Eso también es parte del plan. Otro aspecto tiene que ver con la idea de que seamos nos entendamos como miembros del cuerpo de Cristo como Iglesia y como discípulos misioneros que estamos llamados no nada más a compartir de una vida sacramental, sino de ser presencia de Dios en el mundo, en las comunidades, en donde más se necesita, en nuestros hogares, y dar testimonio de Él, vivir de acuerdo a lo que Jesús enseña, ¿no? La otra es la idea de ser una iglesia sinodal. Realmente que sea una iglesia donde caminamos juntos, en donde hay sí posiciones, personas dentro de la iglesia, que es una estructura, que tienen posiciones de autoridad. Hay otras que están en posiciones de menos autoridad o de servicio. Tenemos que aprender a colaborar, tenemos que aprender a platicar. Tenemos que también platicar entre los hispanos de México y los de Puerto Rico y los de Colombia y crear un sentido de unidad, pero también con nuestros hermanos blancos y con nuestros hermanos morenos. O sea, el darnos cuenta de que realmente somos una iglesia diversa, que estamos llamados a una unidad. Y lo que nos da la unidad es nuestra identidad católica, nuestra experiencia de la Eucaristía y el hecho de que somos hijos e hijas de Dios. Y cómo nosotros podemos descubrirlo, creerlo y vivirlo, ¿verdad? Y la quinta línea pastoral, que no se las estoy diciendo en orden, pero tiene que ver con la importancia de formarnos, ¿verdad? Poniendo atención a la palabra de Dios también. Se habla de que nuestro pueblo hispano realmente tiene un cariño muy especial por las Escrituras
Estas visitas prosélitas que se han hecho estos grupos han dejado, sin embargo, algunos frutos buenos, y uno de ellos es que nuestra gente empezó a interesarse más por la lectura de la Biblia en la casa, por ejemplo, y tenemos muchos movimientos eclesiales dentro de la Iglesia Católica que son hispanos y que tienen un profundo arraigo dentro de la palabra de Dios, y eso es algo que también el plan menciona de una manera muy importante, para que toda la pastoral sea animada por un buen conocimiento de la palabra de Dios. Que sepamos entender la Biblia, orar con la Biblia, nos sepamos las historias de la Biblia, entendamos su mensaje, y eso, porque la Biblia también es palabra de vida, ¿no? Cuando tú vas a la misa dominical, claro, el rito de la comunión y la Eucaristía es momento central dentro de la celebración dominical, pero también la liturgia de la palabra es Eucaristía, también es liturgia dominical. Y en ese sentido, el plan nos invita a redescubrir cómo esta palabra de Dios nos interpela, nos dice, nos habla, nos invita, y eso sea parte también de la manera en cómo nosotros realizamos los ministerios. La doctora Eugenia Tovar analiza la visión del tipo de iglesia que este plan espera ayudar a crear. Ayer abordamos el tema del modelo de iglesia que el nuevo plan pastoral para los hispanos latinos, promulgado por los obispos de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué modelo de iglesia? ¿Qué tipo de iglesia nos está proponiendo? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Porque la iglesia camina con su pueblo. La iglesia es el cuerpo vivo de Cristo que tiene que adaptarse a cada momento y en cada circunstancia. En este momento de la vida de la comunidad cristiana católica en Estados Unidos, el gran evento es que prácticamente la mitad de su comunidad de creyentes está conformada por hispanos provenientes de distintos países de Latinoamérica y de España. Estas personas de origen latino, hispano, tienen que ser servidas en su cultura, en su lengua, en sus necesidades y en sus diversas generaciones. Entonces la iglesia, que como cuerpo vivo se integra y se enriquece con sus nuevos miembros, ha descubierto y nos lo propone a través de este nuevo plan pastoral que ha promulgado los obispos, ¿verdad? Un modelo de iglesia flexible en la cual la comunidad anglo, la comunidad establecida, es invitada a reconocer y a acoger la presencia hispana y a su vez a recibir, como toda buena relación yo doy y recibo, a recibir todos los bienes, las riquezas de la cultura hispana, del genio hispano, de la vivacidad y colorido de la variedad de expresiones litúrgicas y religiosas de la comunidad hispana latina. Y realmente el modelo de iglesia entonces consiste en, la iglesia existe para evangelizar, ¿verdad? Pero entonces aquí no vamos simplemente a hacer una evangelización vertical, de los que estamos aquí vamos a evangelizar a los que llegan, no. Aquí son dos. Es una evangelización en el encuentro mutuo y en la mutua evangelización. Los hispanos tienen una riqueza en su experiencia de fe que viene desde Latinoamérica, desde su fe creada y cultivada por siglos en los pueblos latinoamericanos. Eso es un regalo de Dios. Por eso en las primeras líneas el plan pastoral dice, la presencia hispana es una bendición. Ha sido, aunque no lo veamos, inicialmente en la providencia de Dios, es parte del propósito de Dios para salvar también a esta sociedad. Nosotros tenemos elementos de experiencia de fe, de vida comunitaria, de vida familiar, de percepción de lo que es Dios en nuestra vida diaria, que de pronto la iglesia americana no lo ha visto de esa manera o lo está perdiendo. Justo en este momento en que las iglesias de la comunidad anglo se están vaciando, llegan los hispanos con una nueva experiencia de fe. Y en particular están los hispanos jóvenes. Los hispanos jóvenes que llega un momento en que ni son de aquí ni son de allá. Ellos son, lo llamamos en la jerga de iglesia americana, ¿verdad? The bridge, el puente. Ellos tienen en este momento en la iglesia americana una prioridad. Ellos van a ser
el futuro y los presentes, no solamente el futuro, los presentes evangelizadores que van a poder ayudar a salvar a la iglesia americana anglosajona de los problemas en que se ha visto últimamente embarcada, y va también a poder vertir y dar una nueva versión de la visión latina vivida en el contexto de Estados Unidos, una iglesia multicultural. Finalmente, la doctora Claudia Sadowski analiza los tipos de capacitación que han recibido los líderes diocesanos junto con su reacción al plan. Para entonces, ya una vez que fuera aprobado y publicado, ya poderlo, o sea, ser parte como de las personas que llevan este plan a las diferentes diócesis para poder hablar de él, explicarle a todo el mundo de qué se trata y ya para entonces poder implementarlo. Sí, justo ayer mencionaba durante el Congreso Alejandro Aguilera del USCCB que sí, que cada vez se están sacando más y más recursos, videos, va a haber ese tipo de recursos digitales, ¿no? También, pero en realidad el plan está tan bien explicado, está tan detallado que pienso yo que una vez leyéndolo ya no es como necesario como muchísimas cosas, ¿no? Porque está muy bien explicado, tiene objetivos, tiene cómo llevarse a cabo, tiene todo ese tipo, y obviamente también la libertad de que ya una vez que esté a nivel parroquial, que ya las personas empiecen a ver su realidad, o sea, de qué manera puedo yo implementar este plan en mi realidad. El plan invita a que la pastoral sea una pastoral más planeada, menos espontánea nada más, de a quien le sale y cuando le nace, ¿verdad? Sino que sea algo más intencional, lo cual implica que haya esfuerzos de conversaciones enfocadas en cómo mejorar la pastoral hispana, que primero se dirijan a entendamos cuál es la presencia hispana ahorita, conocer la realidad de la que nosotros hablamos, y en base a esa realidad entenderla y cómo podemos responder de mejor manera a esa realidad que a veces es tan compleja. Pero quienes están teniendo la conversación de cómo responder, no nada más sea la oficina de la pastoral hispana o los hispanos, sean distintas oficinas y sean distintos grupos culturales que están en posición de liderazgo para que la respuesta sea una respuesta intencional de la parroquia o de la diócesis, no nada más de ciertos individuos. También habla el plan de lo importante y da ejemplos de hay que establecer objetivos y hay que ver qué actividades vamos a realizar para lograr esos objetivos y quién va a realizar las actividades y cuándo. Entonces, todo eso, a eso me refiero con que sea más planeada, porque una pastoral mejor planeada es una pastoral más eficaz con la que se obtienen mejores resultados. Y además se vende la tendencia a dejar la pastoral en manos de individuos nada más, que a veces pueden ser más o menos sabios, ¿verdad? Más o menos colaboradores, más o menos buenos comunicadores. Pero cuando tú tienes algo intencional, te da la oportunidad de establecer, por una conversación, objetivos comunes, acciones, crear un presupuesto e incluso definir estructuras que te ayudan a llevar a cabo el ministerio. Y un ministerio bien planeado, bien estructurado, bien dirigido intencionalmente, es mucho más exitoso. Eso es todo por esta edición de la Hora Católica Misa y Más. Soy Alejandro Castillo. Que disfruten el resto de su día y que Dios los bendiga.